estoy súper de que estén acá. Veo algunas caritas conocidas, algunos ya graduados y alumnos de especialización en gestión del conocimiento, que es la que compartimos este año. No sé si es la primera vez que están en el instituto o no, pero saben que este año tuvimos 15 especializaciones, una de ellas fue la de gestión del conocimiento, y bueno, la verdad que tengo la alegría de volver a recibir a algunos de mis alumnos y alumnas acá, así que eso me llena de felicidad. Bueno, como les contaba Roque, quería contarles que hoy es nuestro primer encuentro. Este es un seminario de 2 encuentros. El segundo encuentro va a ser el martes 29 de agosto, ¿sí? No el 22. Por favor, marquen sus calendarios. Eso es muy importante. Quiero que lo tengan, porque no vaya a ser que se vayan a conectar el 22 y no vamos a estar, ¿sí? Algunas cositas sobre el seminario de hoy. Vamos a estar juntos aproximadamente 1 hora y cuarto. A veces nos extendemos un poco más, pero bueno, espero que todos puedan quedarse hasta el final. Yo les voy a ir compartiendo algunas slides con palabras clave, con conceptos clave, que obviamente los van a estar recibiendo ustedes también, estas presentaciones, así que no se preocupen. Lo que sí, no necesariamente todo lo que yo diga va a estar escrito en la presentación, así que por eso está bueno que estén en vivo y acá. Otra cosa, un gran porcentaje del éxito de estos encuentros es su participación, así que los y las invito a participar a través del chat. Pueden levantar la manito para que los desmuteemos y puedan también participar. Y también vamos a tener algunas instancias en Jamboard, que es una herramienta muy, muy fácil para también ir juntando opiniones, experiencias y reflexiones. Así que, bueno, sin más, acá nos dicen de vuelta, el próximo encuentro es el martes 29 de agosto, de 18 a 19:15. Ahora igual yo ya, cuando comparta mi pantalla, ahí se los voy a ir compartiendo. ¿Sí? Acá está, martes 29 de agosto, de 18 a 19:15, va a ser la próxima clase, ¿sí? Así que espero verlos. Bueno, para contarles un poquito sobre mí, bueno, acá pueden leer algunas de las cosas que estuve haciendo. Soy coordinadora académica de la ESPE de Gestión del Conocimiento acá en el instituto, y soy especialista en e-learning, desarrollo y diseño de experiencias educativas y de formación online. Esa es mi especialidad. Bueno, como saben, tenemos 2 partes en este seminario. En la primera parte vamos a ver un poco de definiciones, vamos a ver un poco de formatos de aprendizaje organizacional. Muchas veces cuando llegamos acá a esta instancia me preguntan, bueno, pero cuando decís aprendizaje parece que estás hablando de educación y de escuelas, y cuando decís organizacional como que me pierdo y no sé bien de qué estamos hablando. Bueno, para clarificar esto, cuando hablamos de organizaciones hablamos de instituciones privadas, instituciones públicas, ¿sí? Gestión privada, gestión pública, pero hablamos también de corporaciones, hablamos de ONGs, hablamos de pymes, hablamos de ministerios, ¿sí? ¿Por qué no? Algunas escuelas también, digamos, como se puede tener pueden ser consideradas comunidades organizacionales, pero no vamos a hablar de cuestiones que pasan en las aulas, en las escuelas, porque ese no es el foco ni el expertise que vamos a cubrir en este curso, sino más bien cómo aprenden las organizaciones como empresa, como institución, como organismo de gestión pública. ¿Sí? Acá algunos de los objetivos pueden ver es explorar cómo las organizaciones aprovechan el aprendizaje como una ventaja competitiva, ¿sí? En un entorno organizacional muy cambiante, ¿sí? Vamos a hablar de Peter Senge, de Agris y John, y vamos a ir desarrollando de a poquito. La idea también es que ustedes, dentro de los lugares de trabajo a los que pertenecen, puedan hacer, digamos, algún enlace
con lo que hablamos y conocer un poco de la experiencia de ustedes en las distintas actividades para compartir, ¿sí? Entonces, bueno, dicho esto, yo les quería abrir con ciertas preguntas, ¿sí? Y las preguntas en este caso son, ¿el aprendizaje organizacional se ve, se mide? ¿Y qué es el aprendizaje organizacional? Entonces, por eso, ahora vamos a ir rápidamente. Les voy a compartir esta primera actividad que vamos a hacer juntos, juntas, ¿sí? Lo voy a poner en el chat, este enlace, para que lo puedan acceder y puedan ir escribiendo acá en las notitas adhesivas lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, las respuestas a las distintas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es para vos el aprendizaje organizacional? Si el aprendizaje organizacional es algo que se puede ver, si es algo que se mide, etc. Acá ya veo bastantes personas que están online en el formulario, así que buenísimo. Vamos a ir viendo las respuestas de cada uno de ustedes. A veces tarda un poquito en mostrarse, pero bueno. Sé que pueden ver la pantalla, ¿no? A ver. Tenemos a 4 personas que están, 5, que están 6, 7, que ya están participando. El aprendizaje organizacional es un proceso, nos dicen algunos de ustedes. Se evalúa todos los meses por desempeño. Se ve en el desempeño de las personas. Acá alguien dice, sí, en grande se ve el aprendizaje. Puede ser efímero, ok. Bien. El aprendizaje organizacional es gestión. Ahí que será alguna alumnita de la ESPE, por ahí, puede ser, ¿no? Después acá me dice, es la única forma viable de acciones correctivas y mejoras. Hablando de qué es. Acá si se mide, dice evaluación de desempeño cada 3 meses. ¿En qué es? Dicen, es el resultado de la experiencia y el trabajo conjunto. Bien, bueno, acá pueden seguir agregando mientras vamos a continuar, ¿sí? Bueno, entonces, seguimos. Las organizaciones que aprenden, ¿sí? Son entidades empresariales, institucionales, comunitarias, como yo les decía, que adoptan una mentalidad, ¿sí? Específicamente acordémonos de eso un poco, ¿no? Una mentalidad y una estructura, ¿sí? Porque con la idea sola, si yo no tengo estructura, no lo puedo generar, que permite adquirir y aplicar conocimientos de una manera continua, con mejora continua, ¿sí? En donde los resultados siempre sean mejores. Y, algo muy importante, permite adaptarse mucho mejor que las organizaciones que no aprenden o que no tienen ese tipo de cultura a los cambios de su entorno. Acá vamos a ver, Roque, avísame si hay alguna pregunta. Yo sigo, pero no veo el chat. Acá vamos a ver algunas características clave, ¿sí? Se me quedó acá una cosita que la voy a sacar, porque puede ser confuso. Bueno, algunas de las características clave de las organizaciones que aprenden, ¿sí? Vamos de nuevo a la vista grande, a la vista global. Primero, la mentalidad de aprendizaje, ¿sí? A través de la mejora continua. Después vamos a hablar un poquitito de qué es esta mentalidad abierta o mentalidad de crecimiento, que en realidad es una teoría que viene manejando Carol Dweck, también en el área de aprendizaje y organizaciones, que también muchas veces se utiliza en el mundo educativo con docentes, pero en realidad viene del mundo organizacional. Por otro lado, las organizaciones que aprenden comparten el conocimiento, ¿sí? Se promueve la colaboración, el intercambio. Esto va mucho en contra de muchas veces cuando, no sé si les ha ocurrido, pero quizás en alguna institución, alguna organización en la que han trabajado, que quizás querían trabajar con un colega, pero los supervisores no dejaban, ¿sí? Eso era muy común en una época y todavía, digamos, sigue existiendo, ¿sí?
es mucho relacionado a la experimentación, ¿sí? Tomar riesgos, equivocarse y aprender de esas equivocaciones. Después vamos a hablar un poco de la cultura fail. Se trata también de una reflexión constante, ¿sí? ¿Qué hicimos? ¿En qué resultó? ¿En qué nos equivocamos? ¿En qué ganamos? Y un liderazgo comprometido, ¿sí? Que también dan el ejemplo con esta mentalidad de, bueno, vamos a aprender y a ver qué resulta. Después, por otro lado, mucha flexibilidad y adaptación, ¿sí? Digamos, son organizaciones que están construidas o diseñadas para absorber nuevos conocimientos y aplicarlos. Y esta es una parte muy importante dentro de lo que son las organizaciones que aprenden, porque al igual que todo aprendizaje y también las organizaciones, se aprende para la aplicación, se aprende para la transferencia de ese conocimiento, no es el conocimiento por, digamos, el placer de aprender, sino para aplicarlos, ¿sí? Hay inversión en desarrollo, en capacitación, en nuevas habilidades. Hay un feedback constante, ¿sí? Para ajustar las acciones, las estrategias de la organización. Hay un enfoque en la innovación, justamente, de nuevo, probar cosas nuevas, qué es lo desafiante, cómo podemos manejarlo. Y después hay un gran foco en la evaluación y en la medición, ¿sí? Porque, como ustedes saben, estamos en la era del Big Data, ya desde antes inclusive del apogeo del Big Data, ya con las evaluaciones de desempeño, como decían muchos de ustedes, empieza, digamos, todo el proceso de evaluación y medición, y aquí no es menor, al contrario, es mayor. Un concepto muy importante dentro de lo que es el aprendizaje organizacional es que el conocimiento de una organización es algo que es intangible, ¿sí? Generalmente no lo podemos ver y cuesta medirlo, pero es lo que realmente le agrega valor a la organización, el conocimiento. Y no solo el conocimiento, sino, como decía alguno de los compañeros antes, la gestión de ese conocimiento. Porque yo el conocimiento lo puedo tener yo y no lo comparto con nadie. Así la organización no crece. Ninguna empresa crece si una persona no está, digamos, asignada a una tarea y de repente hay otros colegas que también tienen una tarea igual o parecida y eso no se comparte. Entonces, eso no fluye, ¿sí? Vamos a hablar de eso un poco en la naturaleza de seres humanos. Entonces, lo que quería llevarme de ustedes en esta instancia es, en estos momentos, en la actualidad, ¿sí? ¿Por qué es importante o por qué no es importante el aprendizaje en las organizaciones? ¿Sí? Entonces ahora, de nuevo, les voy a compartir por el chat. A ver. Ahí está. Ahí les compartí de vuelta el enlace para que puedan poner, ya sea, digamos, por medio del texto o por medio de etiqueta, el sticky note. A ver, ya veo que muchos de ustedes ya abrieron. Entonces, sí, las herramientas para usar son estas, sticky notes, o el texto, digamos, ¿no? Porque si usan otras, ven qué pasa, se dibuja. Así que pueden usar el que quieran. A ver. Acá Mónica mencionó la evaluación 360 es muy efectiva para las organizaciones que aprenden. Claro, porque lo que pasa es que una evaluación 360 permite que las personas se evalúen entre sí en general. Entonces, no es solamente una evaluación de desempeño que es top-down, sino también es down-top. A ver, Balance Scorecard. Acá hay más comentarios. Acá algunos dicen que sí se ve el aprendizaje organizacional. Bueno. Bien. Acá dicen, para adaptarse al contexto es relevante, dice Gabriela. Bien. ¿Qué más? Para innovar. Es el principio de mejora continua. La adaptación al cambio es imprescindible para sobrevivir.
al contexto actual. Si no se conoce el contexto, es complejo poder aprender. Bien, todos deben de tener interacción. El aprendizaje facilita los cambios e innovación teniendo en cuenta el entorno social. Excelente. Bueno, vamos a volver. Ustedes pueden seguir escribiendo en la pizarrita. Veo que todos están en tema, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de las teorías que, digamos, fueron desarrolladas en los años 70, en los años 90 y después en el 2000, relacionadas a las organizaciones que aprenden. Y Peter Senge es uno de aquellos que habla de, es un libro que se llama La Quinta Disciplina, que para mí es un libro referente, no sé si lo pueden ver, me parece que no, no porque, ahí está, La Quinta Disciplina, ¿sí? Es un libro que en su momento, digamos, las críticas, fue muy bienvenida por críticos, ¿no? y personas de empresas y organizaciones, porque sentían que era la primera vez que salía un libro que realmente, digamos, era leíble relacionado al aprendizaje organizacional, ¿sí? Entonces, Peter Senge escribió en su libro La Quinta Disciplina un enfoque para crear organizaciones que aprenden, ¿sí? Que son 5 disciplinas que para él son las más importantes, que son las que les muestro acá, y ahora las vamos a ver una por una, ¿sí? En donde una de las novedades en ese momento, cuando sale este libro en 1990, es el aprendizaje en equipo y el pensamiento sistémico. Vamos a ir viendo una por una y después nos vamos a focalizar un poquitito más en el aprendizaje en equipo. Me voy a fijar si hay alguna pregunta. Bien. Excelente. Ahí hay como varios comentarios que hicieron ustedes relacionados a la pizarrita y a lo que vamos a ver ahora. Bueno, continuamos. Bueno, en cuanto al dominio personal, Peter Senge dice, los individuos tienen que comprometerse a mejorar, ¿sí? desde ese nivel, ¿sí? Desde el nivel yo. Implica una búsqueda constante de mejorar las habilidades y de desarrollar una mentalidad de aprendizaje. Es decir, hay personas que crecimos muy estimulados a, bueno, vas a aprender, no importa si te equivocas, y hay personas que no nacimos así o que no crecimos así, y que el aprender del error no es algo, digamos, que quizás está presente en nuestro entorno, ¿no? Entonces, por un lado, es esa la parte individual. Después, habla de los modelos mentales, ¿sí? Habla de la reflexión, el cuestionamiento, y que toda esa parte individual puede superarse en cuanto a las limitaciones, abriéndose a otras perspectivas. Después, en tercer lugar, está la visión compartida, ¿sí? Que habla de crear, de nutrir una visión que guía a toda la organización. Y esto está muy alineado a lo que es la cultura organizacional. Yo no sé si ustedes han escuchado este término, es algo que se utiliza muchísimo hoy en día, e inclusive en las entrevistas de trabajo hablan mucho del fit cultural, ¿no? ¿Sos un buen fit para esta cultura de trabajo? Porque mirá que nosotros, X, Y, Z, ¿no? Mirá, trabajamos hasta muy tarde, trabajamos todos los días de la semana y los fines de semana también, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces eso como que habla un poco del fit cultural. Y lo interesante es que esta visión compartida, la cultura, también después se termina alineando con todo lo que está relacionado con las métricas y la evaluación, ¿sí? Ese propósito compartido al final se mide de alguna manera porque está alineado a los objetivos organizacionales. Bueno, llegamos a la parte del aprendizaje en equipo, ¿sí? En este caso tiene que haber un ambiente de confianza, comunicación abierta, colaboración, en donde los equipos puedan aprender, adaptarse colectivamente. Y eso también pensemos, ¿no? O sea, si realmente todas las personas nos sentimos cómodos con aprender en equipo, o quizás uno está acostumbrado a aprender solo y no necesariamente, digamos, es algo natural e intuitivo para todas las personas, ¿no?
Entonces, en este libro, les voy a leer una partecita, dice, el aprendizaje en equipo es el proceso de alinear y desarrollar las capacidades del equipo para crear resultados que realmente son los deseados, ¿sí? Habla de la visión compartida, ¿sí? Y también habla de que si los equipos aprenden, se vuelven un microcosmos para el aprendizaje en toda la organización. Es decir, que según Peter Senge, es mejor que hayan equipos de aprendizaje a que hayan individuos que aprenden solos, porque eso permea toda la organización. Roque, ¿tenemos alguna pregunta? No, ahora solamente están haciendo comentarios de la clase. Pero acá Luis dice, ¿cómo se logra esto en el ámbito público como personal desmotivado y desinteresado para mejorar? Es una excelente pregunta. Vamos a ver algunos formatos de aprendizaje organizacional más adelante. Creo que igual esta pregunta buenísima, Luis, que haces, está también muy relacionado con un tema motivacional y quizás también con un entorno específico actual o desde hace un poco de años atrás. Pero bueno, vamos a ver cuáles son algunos de los ejemplos que podemos compartir. Lamentablemente no vamos a hablar de motivación digamos, o del marketing interno del aprendizaje organizacional como sí lo hicimos en la especialización este año, pero bueno, vamos a tratar de cubrir todo y también compartir algunas experiencias nos va a ayudar. Quizás alguno de las personas que están acá pueden compartirte su experiencia de cómo aumentaron la motivación en este caso, pero sí, la motivación es un factor fundamental en esto. Bueno, por último, el pensamiento sistémico, ¿sí? Habla de comprender cómo las acciones y las decisiones impactan en todo el sistema, ¿sí? Y cómo las partes están interconectadas, es decir, si se toma una decisión, por ejemplo, en el área de recursos humanos, seguramente va a impactar en todo el resto de las áreas porque recursos humanos es transversal. Entonces, una decisión en un área puede tener un efecto en todas otras áreas, ¿sí? Y bueno, en resumen, para Senge, la quinta disciplina, el concepto de la quinta disciplina es el reconocimiento de que estas 5 disciplinas que él está presentando en este caso, crea una organización que puede aprender y adaptarse. Y presenta la idea que el aprendizaje organizacional es continuo y esencial para el éxito a largo plazo. Había una frase muy famosa de Senge que decía que los problemas actuales son resultado de decisiones tomadas en el pasado, ¿sí? Entonces, muchas veces, y justamente hablando quizás en la gestión pública o en la gestión privada, pensando, digamos, en puestos de liderazgo, directivos, etcétera, bueno, muchas veces cuando cambian los equipos es lo que ocurre, ¿no? Que quizás hay un momento en donde la cultura organizacional vira un poquito eh, cuando cambia el management o la gestión, ¿no? Entonces esas son cuestiones a tener en cuenta y para pensar. Bueno, entonces, Senge dice que las organizaciones, digamos, teniendo en cuenta estas 5 disciplinas, pueden ser fácilmente adaptables y flexibles a los escenarios del mundo de hoy. ¿Y por qué? Porque no sé si han escuchado este término VUCA o VICA en español, habla de un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿sí? Volatilidad en el sentido de que de la fluctuación, que en la planificación a largo plazo se dificulta muchas veces por todas estas, digamos, cambios generados tan repentinamente, ¿no? La incertidumbre, en donde la predictibilidad, si bien la podemos manejar muchas veces con datos, a veces no tienen los resultados que, por más de que te informes con los datos, no tienen los resultados que se esperaba. La complejidad, ¿sí? en cuanto a la interconexión de un sistema, ¿sí?
la ambigüedad es la falta de claridad de la interpretación de esa información. Muchas veces tenemos datos y no los interpretamos muy bien, ¿no? Entonces, esto hace que se dificulte un poco más la toma de decisiones. A ver, me voy a fijar. Si queremos cambiar resultados, debemos hacer algo diferente, dice Mónica. Bueno, el término VUCA, para contarles un poco de dónde sale, y hay muchas teorías y muchos modelos que han salido digamos, del mundo del ejército, ¿sí? En este caso, en el ejército de Estados Unidos, acuñaron este término por desafíos que enfrentaban las Fuerzas Armadas. Yo no sé si ustedes conocen modelos de diseño instruccional, que son las formas en las que se diseñan en sí las experiencias de aprendizaje en las organizaciones. Por ejemplo, ADI también sale de un modelo del ejército. Entonces, como muchas de estas cosas después se fueron utilizando de manera mucho más global a nivel organizaciones, empresas, corporativos, gestión pública, etc. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de una teoría que se llama aprendizaje organización, bueno, la teoría de acción, ¿sí? Que es previa a Peter Senge, que es de los años 70, ¿sí? Pero que después, digamos, estos autores siguieron escribiendo hasta más o menos el 2013, que creo que falleció uno de ellos, que son Agris y John. Y ellos hablan de un modelo de doble espiral en el aprendizaje, ¿sí? En donde las acciones y las decisiones en las organizaciones están influenciadas por las teorías de uso, ¿sí? Que son las creencias y supuestos que subyacen al comportamiento de las personas que trabajan en las organizaciones, ¿sí? También esta teoría busca explicar cómo las organizaciones pueden mejorar, cómo pueden aprender, pero en este caso mediante la reflexión y corrección de sus propias prácticas. Entonces acá tenemos estos dos bucles, ¿no? De fondo del modelo doble espiral, en donde habla en una espiral de la acción reflexiva y en el otro del aprendizaje, ¿sí? La acción reflexiva describe de alguna manera cómo se toman decisiones en la organización. No nos olvidemos que estamos hablando personas. Muchas veces estas teorías como que parecen como súper lejanas, pero en realidad somos todos nosotros los que tomamos decisiones o los que tenemos que hacernos cargos de ciertas decisiones, ¿cierto? Entonces, lo que ellos plantean es que cuando hay una brecha entre lo que se hace y lo que se dice, puede generar conflictos y problemas. Es decir, que uno puede hablar alineado a la cultura organizacional, pero en realidad el pensamiento de un individuo o un grupo de individuos puede ser distinto. Entonces eso genera un conflicto y acelera los problemas. Después el otro bucle habla del aprendizaje, ¿sí? Pero ellos hablan del aprendizaje desde la reflexión. ¿Por qué? Porque acá digamos, estos dos autores, uno es psicólogo y el otro era filósofo. Entonces hablan mucho de la importancia y el bucle del aprendizaje desde la reflexión, ¿sí? Desde la reflexión para que no se confronten lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Entonces la idea central es que al reconocer y abordar las brechas entre las teorías en uso y las teorías enunciadas, que es lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Se puede mejorar la capacidad de aprendizaje y adaptación de las organizaciones, como, bueno, ajustando los supuestos, las creencias subyacentes, etc. Y destacan la importancia justamente de esto, de la reflexión, alineación entre acciones y teorías, que es lo que se va repitiendo una y otra vez en estas teorías. Entonces, acá un poco para que compartan en el chat y si quieren levantar la manito también para que charlemos, ¿sí? Que eso es lindo porque así no hablo yo sola todo el tiempo. La organización que aprende, digamos, es como el nombre de esta bandera de Learning Organization, de la que hablan, digamos, estos autores, como también muchos otros autores que, por ejemplo, les contaba que Carol Dweck habla de la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija,
¿sí? En donde se habla de una persona con flexibilidad, justamente digamos, para el cambio de mindset, ¿sí? Que es el estado mental, versus las personas que no, ¿sí? Entonces ella dice que dentro de lo que es el aprendizaje, personas muy flexibles y con un mindset de crecimiento tienen muchas más probabilidades de liderar equipos exitosos, de liderar gestiones exitosas, etcétera, etcétera. Pero una vez dicho esto, quiero volver a que somos personas, somos seres humanos, y que me pregunto si es natural y es algo instantáneo que una persona quiera compartir lo que sabe dentro de su trabajo. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿quién quiere levantar la mano? Acá yo los veo. Acá, Mónica. Mónica Mailet. Roque, ¿le podés desmutear? Sí, ahí tienen que habilitarse nomás, pero ya puedo hablar. Ahí Listo. está. Hola, Buenas Mónica. tardes. Buenas tardes a todos. Yo creo que los seres humanos, por naturaleza, hay una actitud de egoísmo en lo que saben, porque creen que el compartir con otros implica, de alguna forma, tener más debilidad, y es todo lo contrario. Si todos pudiéramos comprender que los saberes compartidos y las competencias hacen aún mayor los resultados, más productivos, más exitosos, pero tiene que ver con una cuestión mental, tienen que apropiarse de que tienen que creer que eso es posible, porque si creen que eso no es posible, es muy difícil. Hay empresas que han fracasado en esto de las organizaciones que aprenden porque sus líderes no han comprado del todo esta, que para mí es muy valiosa y es posible, se puede, ¿sí? No importa la envergadura de la empresa o la organización o la ONG, pero tiene que ver con una disposición de actitud interna de las personas. Como vos decís, somos seres humanos, y si realmente no somos solidarios, bondadosos, generosos con nuestras experiencias y saberes, es muy difícil de una reflexión compartida, de saberes compartidos, de un pensamiento sistémico, no es de tener una visión compartida, porque todos quieren de alguna forma ser protagonistas, y en realidad el protagonismo lo tiene que tener el equipo o la empresa que lleva adelante lo que sea, es mi opinión. Gracias. Gracias por compartir, Mónica. Gabriela Luchetti, ¿cómo estás, Gabriela? A ver. Ahí también pueden desmutearse. Sí. Hola. Hola, Gabriela. Hola. Tanto tiempo, bien. Siguiendo con los cursos. No, quería hacer mi aporte. Yo creo que las burocracias mal entendidas, pero se dan, y se ve mucho en el Estado, y tenemos esa imagen del Estado que hay burocracia, y entonces la persona quiere aprender y es reacia a querer compartirlo. Eso puede darse. No sé si por egoísmo, por querer quedar bien con un jefe, no sé. Bueno, a mí no me pasa porque está en uno, está en la persona. A veces uno tiene dentro de la gestión pública y en lo privado también, porque me tocó ver las dos cuestiones, hay como un poco de automotivarse. Tampoco la empresa puede estar todo el tiempo motivando. O sea, uno tiene que buscar qué es lo que le gusta y en función a eso saber a dónde se orienta. Esté en lo público o en lo privado. Porque no podés tener siempre podés tener algunos cursos, por ejemplo. En alguna época se usaba mucho esto de trabajo en equipo y se llevaba, en las empresas privadas lo llevaban a navegar, porque la navegación a vela hacía que se compartiera en equipo. Yo creo que la mejor forma es compartirla. Después alguno quizás dice, tengo un trabajo y está bueno, lo podría compartir, o en la facultad misma pasaba, que terminaba trabajando uno, haciendo un trabajo en equipo, pero no importa, vas por el resultado. Lo que pasa con las empresas privadas, o sobre todo las americanas, las corporaciones, te invitan un poco a ponerte la camiseta y bueno, entonces vos ahí sí compartís. Me parece que lo mejor que hay para aprender es compartir.
desde mi punto de vista entiendo que hay personas que no. Yo aprendo más, me gusta estar con personas que saben tal vez un poco más de lo que sé yo para aprender, si bien tengo conocimientos, porque nunca es inagotable el conocimiento. Pero es todo un tema cultural dentro de las empresas. Entonces, ¿hay que fomentarlo? Sí, pero la persona ya tiene que venir un poquito desde la escuela o desde la familia con un target de ese estilo, de poder compartir. El que le gusta trabajar solitariamente, hay diseñadores que quieren trabajar solos, son muy cerrados para bien, porque quieren ellos trabajar. Y bueno, y otros que no, que les gusta compartirlo. Creo que hay de todo, pero me parece que lo mejor que hay para que una pyme, por ejemplo, pueda crecer es que haya una visión compartida a partir del directivo, de arriba para abajo. Si no es compartida de arriba para abajo, es lo mismo que nada. Y la motivación viene por eso, y también hay automotivación. Uno quiere aprender por sí. A mí nadie me obliga a hacer estos cursos de temas que quizás tengo el conocimiento por mi carrera, y hay otros temas que aprendo de vos que no sabéis porque no sé de tecnología, no sé mucho. Entonces, creo que, bueno, eso sería compartir en un trabajo. Pero bueno, entiendo también lo que dijo antes Mónica, tiene mucha verdad que hay un cierto egoísmo de buscar el protagonismo. Bueno, no me quiero extender porque si no, sería largo. Bueno. Tengamos en cuenta también, digo, y ahora va Fernando, próximo, tengamos en cuenta también digamos, del instinto de protección de los recursos que tenemos los seres humanos, ¿no? A veces no es una cuestión de egoísmo, sino más bien de una sensación de seguridad, de saber que puedo mantener mi trabajo y que yo puedo hacer algo que quizás otra persona no puede y por eso sigo empleado, digamos, ¿no? Puede que sea así, puede que no sea así, muchas veces está en el ideario de las personas, ¿no? Así que, bueno, ahí les tiré otra puntita para que podamos seguir pensando juntos. Fernando, Roque, ¿podés desmutear a Fernando Palacios? Listo. Ok. Sí, yo coincido, digamos, tanto con Mónica como el resto en general, que el esconder la información, por lo menos esta es la experiencia personal, ¿no? El esconder la información y el conocimiento, ¿sí? Es un reflejo de inseguridad de todos, del de arriba y del de abajo, ¿ok? Y muchas veces usan, si lo pensamos como una soga, lo usan para atarse a la silla, ¿sí? Y no para hacer una red de contención que soporte a todos, al conjunto, que permita crecer. Esa es por lo menos una impresión muy personal, ¿no? Excelente, muchísimas gracias por compartir, Fernando. Mirta Pérez. Vamos con Mirta. A ver, ¿está Mirta ahí? Ahí te vemos. Roque, ¿podés desmutear a Mirta? Porfa. Sí, ahí ya está habilitada. Dale. Les quería, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos y te vemos. Claro. No, mencionar lo siguiente, que creo que si bien es cierto el tema de las características personales y todo lo que podemos pensar desde las personas, por supuesto, me parece que lo interesante en las cuestiones organizacionales es pensar desde la organización. Y en ese sentido, lo que me preocupa es que muchas veces se instala un discurso y las motivaciones, o mejor dicho, los premios que genera la empresa para poder actuar en consecuencia no son tales. Entonces, planteo que es importante el trabajo en equipo, pero termino premiando o generando incentivos para las personas que trabajan individualmente. Entonces, digo una cosa y actúo en la otra. Entonces, me parece que lo importante es pensar cómo desde la organización que fuere se generan dispositivos para que los comportamientos que nosotros esperamos que se den sean los que efectivamente se premien o sean los valorados. Entonces eso va a marcar primero una tendencia de las personas a moverse en cierto sentido y por otro lado una coherencia entre lo que estamos proponiendo y lo que hacemos. Y me parece que es muy difícil porque muchas veces
se compra un discurso porque está de moda, no sé, en los 90 la reingeniería, ahora todo el mundo tiene que ser agile, bueno, pero no hay un convencimiento, entonces luego lo que uno ve es que hay nada más que un discurso, pero que no se condice con el accionar de, digamos, los gerentes o los directivos que puedan tener, ¿no? Era eso nada más. Sí, es un muy buen punto, Mirta. De hecho, digamos, he visto en muchísimas organizaciones esto de premiar individualmente cuando en realidad de repente, por ejemplo, es un equipo de ventas, pongamos, o es un equipo de planificación, ¿no? Y también he visto otras empresas que quizás tienen un espíritu como más ágil, como el que decís vos, en donde si alguien del equipo puede ir a recibir cierto reconocimiento, va, pero es en nombre de todo el equipo, ¿no? Y se celebra en equipo. Entonces, es muy bueno tu punto, y gracias por compartirlo. Vamos a avanzar un poquitito más, si les parece. A ver, a ver. Si no, me va a ocupar toda la pantalla. Bueno, entonces hablábamos, ¿no? De cómo, digamos, se llega al fomento de la colaboración, el trabajo en equipo, en distintos grados motivacionales, como decía el compañero antes, y como comentaba Gabriela hace un rato también, ¿sí? La promoción de la creatividad y la innovación, el aprendizaje continuo, etc. Entonces, yo les pregunto a ustedes, antes de ir a los formatos que tengo para compartirles, y algunas cositas más que vamos a ver antes de eso, ¿cómo aprenden las personas en tu organización? En las organizaciones en las que trabajan ustedes, en alguna que alguna vez hayan estado, hayan visto, ¿sí? Si es que en este momento no están en una. Ahí les compartí por el chat el link, ya hay un montón de personas conectadas. Escriban, escriban, escriban. A través de prácticas compartidas, bien, bien. Bueno, en la docencia también, ¿no? A nivel secundario, primario, inicial, las prácticas compartidas también son como muy relevantes. A ver, mediante encuentros colaborativos online, presencial y mixto. Bien. Encuentros colaborativos, prácticas compartidas. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Reuniones de balance, capacitación continua más simulación. Bueno, toda esta cuestión de aprender y luego transferir ese aprendizaje que habíamos hablado al principio es lo que dicen acá los compañeros. Contratando un coach, capacitaciones, plataforma de formación, desarrollo de carrera, plan de carrera, ¿no? Ahí tenemos un factor motivacional interesante en los planes de carrera que algunas organizaciones ofrecen. Reuniones de balance previas y posteriores a acciones de equipo, retrospectivas, creación de objetos de aprendizaje, bien, lecturas guiadas, intercambio con expertos permanente. Acá dice, en mi área, que es el golf, es por ensayo o error, quizás de predecesores y actualmente por gerentes guías que los actualice en las tecnologías que aplican. Buenísimo, me encanta ese ejemplo. Súper creativo, súper nuevo para mí. ¿Qué más? Análisis y evaluación de acciones de experiencias previas, capacitaciones, utilización de un instructor en punto de trabajo y venta, encuentros para compartir visión, desafíos, mejoras, reuniones periódicas, análisis, eso ya lo había leído, experimentación y análisis de resultados, cursos y webinars online internacionales, talleres formativos, bueno, buenísimo. Pueden seguir poniendo más mientras continuamos. Y acá, siguiendo, vamos a ver un poquitito de qué se trata la gestión del conocimiento, ¿no? Porque en realidad, y esta es una de las cosas que dentro de la ESPE, digamos, es el meollo de la ESPE, digamos, si nosotros queremos una organización que aprende
y tenemos la estructura, tenemos la cultura, bueno, tenemos que aprender a gestionar ese conocimiento, ¿sí? Y este conocimiento, de nuevo, dado en organizaciones de distinto tipo, ONG, gobierno corporativo, pymes, etc., es el proceso de construir y transformar, organizar, implementar y utilizar activos de conocimiento de manera efectiva en las organizaciones, ¿sí? Y como yo les decía antes, al principio de todo, los activos de conocimiento son impulsores de conocimiento de la organización. Y muchas veces ese conocimiento es tácito, es decir, no está codificado, y vamos a hablar de la codificación un poquitito, de la codificación o explicitar ese conocimiento de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo, estaríamos hablando de profunda experiencia del personal clave o personas que hace mucho tiempo que están en un rol y que de repente se jubilan, ¿no? Que pasa mucho eso. Entonces, ¿dónde queda todo ese conocimiento? La persona se va y ese conocimiento queda en la nada. Si yo no lo gestiono y hago algún tipo de estrategia, de gestión, se va a perder. Y eso se traduce en muchas cosas. Menos efectividad, menos dinero, menos presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y Nonaka y Takeuchi, que son japoneses y contrastan un poco, digamos, como es muy interesante y les propongo que lo lean. Acá no vamos a ahondar mucho, digamos, en lo que es la cultura del conocimiento japonés versus la occidental. De eso se trata, digamos, lo que ellos escriben. Hablan de conocimientos implícitos, tácitos y explícitos, ¿sí? Que para que puedan tener, digamos, como una capilaridad mucho más profunda, necesitamos explicitar aquellas cosas que son implícitas y tácitas, ¿sí? Cosas que ya están dadas por sentado y las automáticamente, que después en la práctica se vuelven a transformar en implícitas o tácitas. Y entonces después por eso hay un continuo espiral, ¿sí? Que acá podemos ver un modelo de organizaciones de aprendes de Rodríguez y Trujillo, pero que también está un poco inspirado en estos japoneses, Nonaka y Takeuchi, que yo les comentaba antes, en donde hablan del conocimiento individual tácito y el conocimiento organizacional explícito, pero que para volverse explícito tuvo que haber un proceso de relevar ese conocimiento individual tácito, ¿sí? Y un proceso entre el aprendizaje individual y el aprendizaje organizacional. Entonces, acá tengo un par de formatos de aprendizaje en la organización, que los podemos pensar juntos, pueden levantar la mano, no sé, Roque, si hay alguna pregunta en el chat, o algo relacionado a lo que estábamos hablando recién. Ahora vamos a ver. Acá Luis dice sistematización de experiencias. Dice, en el Comité Olímpico se hacen cines debates de temas que necesitamos aprender. Excelente. Olimpiadas de negocios, cursos autogestionados. Ahí hay más ejemplos de cómo se aprende. Bueno, acá, y esto es una de las cosas que escribió uno de ustedes, formación en el trabajo, on the job training, ¿sí? Que implica aprender mientras se realiza el trabajo real. Muy común en las fábricas, ¿sí? En este tipo de procesos digamos, automatizados, pero donde todavía tiene que haber una mano por ahí de una persona, en donde los colaboradores y colaboradoras adquieren experiencias y habilidades en su rol, bajo la supervisión de personas más experimentadas o de un facilitador o un formador o formadora, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo. Por otro lado, también, otra de las cosas que dijeron ustedes, mentoría, tutoría, coaching. ¿Sí? Los empleados son emparejados con mentores o tutores que le dan orientación, un poco de andamiaje en el desarrollo profesional y personal. Un ejemplo de cosas que se vinieron trabajando a través de mentoría, tutoría, coaching, es el tema del balance vida-trabajo, el famoso balance vida-trabajo, que no sé si ustedes me quieren decir si realmente existe algo así. Ese es otro ejemplo. También hablaron ustedes de capacitaciones, ¿sí? Formaciones estructuradas, ¿sí? Para adquirir conocimientos específicos, ciertas habilidades. Que eso también es interesante, ¿no? Ya sea presencial o sea online, cómo después manejamos el tema de la transferencia de ese conocimiento, cómo lo medimos. Entonces,
Las capacitaciones tienen que estar muy alineadas a los objetivos organizacionales perdón, y a los indicadores clave, los KPIs, que esto es algo en la ESPE lo hablamos también, ¿no? Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, siguiendo y hablando de capacitación, no podemos dejar de hablar del e-learning, ¿no? Muchas veces son cursos autodirigidos, a veces son sincrónicos, como el que estamos haciendo acá, ¿sí? Pero cuando las organizaciones son muy grandes, sí apuestan mucho por el aprendizaje autodirigido, que es a tu paso, ¿no? Por el volumen de personas. Otra estrategia es la rotación, ¿sí? En donde los colaboradores y las colaboradoras cambian de roles dentro de la organización, ¿sí? Para entender un poco más cómo son las operaciones, por ejemplo, ¿sí? Si estamos hablando de un rol más operacional, permite de que no se trabaje en silos, ¿vieron? O si estás en un área, capaz ni siquiera conoces al que se sienta al lado tuyo, que hace otra cosa. Y está bueno entender, digamos, la misión organizacional desde distintos puntos. Hay veces que esto se complica, porque de nuevo, vos para tener una estrategia de aprendizaje, tenés que tener planteada una estrategia de gestión, ¿sí? Porque si no, no sabés cómo vas a ir moviendo a la gente, digamos, alguien tiene que hacerse cargo de eso, ¿sí? Y hay veces que algunas organizaciones no quieren invertir el tiempo ni los recursos en hacer este tipo de cosas, ¿sí? Porque no pueden, porque no quieren, muchas razones. Comunidades de práctica, súper interesantes, ¿sí? Que se juntan personas que no necesariamente son del mismo área para compartir experiencias, soluciones, qué me pasó a mí, cómo lo resolví, ¿sí? Sobre ciertos temas en particular, proyectos especiales, ¿sí? En donde se resuelven desafíos reales, ¿sí? Simulacros y juegos de rol también, ¿sí? Son algunas de las estrategias o formatos que se utilizan. El feedback continuo ya lo habíamos hablado antes, ¿se acuerdan? Retroalimentación constante sobre el desempeño para mejorar. Te escuché en esta reunión y me parece que esto lo podrías manejar de esta otra manera, creo que estaría más alineado al objetivo, etcétera, etcétera. Recursos internos, ¿sí? Bibliotecas, job aids, si son guías para implementar cuando necesitamos resolver un problema rápido, cuando necesitamos resetear la contraseña, etcétera, 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 ¿sí? Y el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? En donde también, digamos, se trata de resolver desafíos lo más cercano a la realidad, ¿sí? A través de un caso simulado y, como dicen, un safe environment, un entorno seguro para poder probar cosas sin tener miedo a fracasar, a ser señalado, etcétera, etcétera. Entonces dijimos que los ejemplos que yo les mostré hace un rato, como estos que ven, manual de instrucciones, el Employee Handbook, que tiene todo cómo manejarse en una empresa, o un curso de e-learning, están codificados, están sistematizados, como decían algunos de ustedes, ¿no? A ver qué es lo que van diciendo. La rotación en nivel de salud es un abismo que lleva al personal a renunciar. Qué interesante, Alejandro, ¿nos querés contar por qué? A ver si está por ahí Alejandro. Hola. A ver, todavía no te escuchamos. Roque, ¿le podés dar? Ahí está. Hola, Alejandro. Ya sé, ¿cómo andas? Es la primera vez que me meto en un sub de estos así. Lo vi en LinkedIn, me interesó porque es la parte organizacional. Mira, yo trabajo con 60 enfermeros a cargo en el ambiente de salud. Y la rotación durante la pandemia fue capacitar a cada uno del personal, por ejemplo, de pediatría, no quería hacer la parte de adultos. Esa fue una negación también. Y rotación de servicio, eso también llevó la misma, el cansancio del personal a renunciar por no estar en su zona de confort. Son temas muy... Están buenos los temas que están tratando, es la primera vez que estoy en esta clase. Pero sí, yo hago la parte de liderazgo, por eso digo,
nosotros veíamos fallas en el personal, se hizo simulación de baja fidelidad con los recursos que se tenían en su momento para capacitar al personal y no se contagiara de lo que era la parte durante la pandemia, la parte de COVID. Pero bueno, es como digo yo, es como agarrar un avión, tener una visión, si vos tenés dónde dirigirlos al personal. Después también había, viste que la salud no está bien paga. O sea, hay que darle un salario emocional también, ser un poco más permisivo, no ser tan castigador. Pero bueno, yo creo que hoy por hoy están bastante tranquilos, se sienten cómodos trabajando a nivel grupo, equipo humano, trabajo. Me pasa también lo mismo cuando estoy en un hospital, también que es salud mental y adicciones, se trabaja en un grupo interdisciplinario para tomar decisiones entre todos. Pero la verdad que está muy lindo. Bueno, en los casos, gracias y bienvenido al instituto. No, está bien, gracias. Lo que hace Alejandro, porque también, digamos, vos lo que contás también es en un contexto de emergencia que ocurrió. Sí, pues yo no tengo mensaje. Hoy por hoy están todos vacunados, un montón de situaciones bajo lo que es ¿cómo te puedo explicar? No sé si la ansiedad del personal, están todos se manejan de otra forma, se volvió a compartir otra de lo mismo. Son diferentes, veo que es todo muy empresario, veo que hay un montón de personas que se manejan en diferentes ámbitos, solo que es salud, se manejo más con el factor humano. Es como te digo, hay gente que le gusta rotar, hay gente que la rotación a veces se figura como un abismo, llegas a rotarlo tantas veces que se cansa, por déficit de personal se rota a otro lado, no hay una contención, por más que vos tengas un mentor, tengas una contención o no, lleva al personal a que sea desplazado, que digamos, hasta acá llegué, en este ambiente, se van a otro lado. Eso no ha pasado un montón. Hemos trabajado con 100 personas a cargo y me quedo con 50. Claro, claro. ¿Y cómo esta simulación de baja fidelidad de la que comentás, Sí. ¿cómo la sistematizaron, digamos? ¿O fue algo Mira, que nosotros veíamos que había falencias. Mediante urgencias había falencias, estrés, dinámica, faltaba toma de decisiones, entonces empezaron a trabajar sobre esos temas. Empezamos a bajar. ¿Hicieron una guía? ¿Hicieron un manual de instrucción? Sí, bajé guías españolas, empecé a meterme, a echar un poco más, informarme mucho más. Entonces dije, bueno, vamos a probar. Alta fidelidad ya sería un muñeco, como si fuese una persona, que lo mueves a través de un control remoto y te está hablando como si fuese. Y después de baja fidelidad son muñecos de goma, con la forma que vos tenés, o no digo precariedad, sino con la herramienta que tenés para solventar esa pequeña simulación para llevar a la práctica, o al menos para que esa persona no se sienta insegura en esa demostración. Ambientás el lugar según lo que es una sala y ahí le empezás a sentir frente a así. Pero no me sale la palabra. Pero hay cosas bastante lindas. Y esto lo voy aprendiendo, lo voy viendo, lo voy sumando. Hay cosas que me gustan, hay cosas que hago que no les sabía el nombre, quizás lo hago por inercia, muy bien dice. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, gracias por compartir. No, por favor. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Quería recordarles de vuelta que la próxima clase es el martes 21 de agosto, 18, 19, 15. Puede que termine a las 19, pero guárdense un ratito más para despedirnos, así no se van antes. Recuerdo esto porque iba a ser el martes 22, pero no. Va a ser el martes 29 de agosto de 18 a 19 horas. Y quiero que se queden pensando un poquito en esto para el encuentro que viene, ¿sí? Cuando se sistematizan o se codifican de alguna manera, en algún formato, estas instancias de aprendizaje que se quieren hacer, que muchas veces, como decía Alejandro, son en situaciones de emergencia, ¿no? Entonces hay que actuar rápido y hay que ver, bueno, qué es lo más fácil o qué es lo más a la mano que podemos hacer para las personas que lo necesitan, ¿sí? Muchas veces, dentro de lo que es el mundo del aprendizaje organizacional y el diseño instruccional para organizaciones, se habla del microlearning, ¿sí? Que son, digamos, instancias, ya sea en manual, en curso, micropíldoras, etcétera,
que son muy cortitos y son para solucionar problemas específicos, ¿sí? Entonces se hace una píldora en video de 2 minutos que te dice exactamente qué es lo que necesitas. En el mundo de la programación, eso se hace también con guías o el knowledge base, que son, digamos, estas bibliotecas o repositorios, ¿no? Donde tienen que encontrar la solución para algo muy rápido para hacer una línea de código, ¿no? Así que quiero que se queden pensando en eso, quiero que se queden pensando en las organizaciones de ustedes o a la que pertenecieron, pertenecen o han visto alguna vez, y si alguna vez han visto cómo decidieron codificar esas iniciativas, ¿sí? Así que bueno, ahora sí, dudas, preguntas, manitos levantadas. ¿Hay alguna pregunta que tengan, algo que quieran comentar? Acá Mónica dice que trabaja independiente como coach, pero es voluntaria hace más de 40 años en una ONG educativa, que son muy interesantes los temas y utiliza en sus conversaciones de coaching personas. Buenísimo. ¿Qué más? El material de clases sí va a estar disponible, Roque se los va a hacer llegar, no se preocupen. A ver, ¿alguna otra cosita? Bueno, yo creo que Ariel levantó la mano. A ver, Ariel. ¿Me escuchás? Hola, sí, hola Ariel, bienvenido. Abro la cámara así se me puede ver. Dale. Ahí está. Ya la abrí, a ver si se ve, me parece que no transmite, pero bueno, te comento un poquito. Creo que el contexto actual, político y económico, genera intereses contrapuestos por parte podemos decir, empresarios, negocios, trabajo, y el estrés emocional de la gente que afecta la faz laboral. Me parece que por eso el puesto de trabajo y la persona, al estar coachando, dando una mano, me parece que ayuda un montón, porque se siente más acompañado, es más personalizado. Es muy difícil hacerlo, pero me parece que es con lo que se llega a los resultados mucho más rápido. El acompañamiento. El acompañamiento, exactamente. El entendimiento y afecta mucho también el estado emocional de las personas a veces. ¿Cómo están? Excelente, excelente punto. Gracias por compartir, Ariel. No, por nada, a ustedes. Bueno, ¿tenemos alguna otra preguntita, Roque? Que no estoy viendo el chat. No, pregunta no, solamente comentarios, pero todo agradeciendo por la clase y que no pueden participar, como dice Mario, pero estuvo buenísima la clase, muchísimas gracias, todo muy claro, así que como siempre Jay, bastante claro tus explicaciones y también la participación de todos construye un concepto aún más grande. Excelente. Bueno, entonces nos despedimos hasta la próxima. Recuerden, la próxima clase, martes 29 de agosto, de 18 a 19:15. Acuérdense un ratito más por si nos pasamos de las 19. Y si tienen ganas de investigar en internet cuestiones de estas, digamos, algunas de las temáticas que estuvimos hablando, exploren, porque hay un montón. De un montón de lugares. O sea, yo quizás, o sea, dentro de lo que es mi perfil y mi formación, como que me formé mucho con la escuela estadounidense, pero hay muchísimas personas en muchísimos lados del mundo. Ahora, por ejemplo, yo estoy explorando un poco cómo es la filosofía japonesa, porque me parece muy interesante cómo hacen la distinción, por ejemplo, en Nonaka Takeuchi, con el tema de, digamos, el tema de la eficiencia, el tema de la persona y la acción separada, muy interesante, así que les recomiendo que lo busquen. Y bueno, cualquier cosita nos pueden escribir, estas son mis redes, y también seguro, Roque, pueden escribir al instituto, ¿no?